Hoy en Los Otros Datos vamos a platicar de cómo hablar de sexualidad con los jóvenes, desde cuándo, cómo acompañarlos. Cómo hacer para hablar de algo que para muchos sigue siendo un tabú. Y sí, estamos en un momento donde hemos avanzado en muchas cosas, pero son de los temas que todavía nos cuesta trabajo al interior de cómo hablarlo. Quintana Roo lidera la cifra de contagios de enfermedades de transmisión sexual en la península. Pues hemos visto el incremento de enfermedades por transmisión sexual, y eso nos habla de que los chicos están dejando de usar preservativo, de que no se está difundiendo. Sí, el Estado tiene una gran responsabilidad con la educación sexual, porque pues ahí es donde están teniendo contacto nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos con este tipo de temas, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. Soy Janet Saldo y te quiero compartir los primeros datos de este programa. Quintana Roo ocupó el primer lugar a nivel nacional en el 2023 en embarazos en adolescentes, también en transmisión de enfermedades sexuales entre los jóvenes. La causa, la falta de educación sexual. Hoy en Los Otros Datos vamos a platicar de cómo hablar de sexualidad con los jóvenes, desde cuándo, cómo acompañarlos en este proceso para que tengan una vida más segura, más sana y más feliz. Te invito a que le des me gusta, a compartir, a comentar y que nos dejes abajo si te interesa que abordemos algún tema para que tengamos una mejor sociedad. Bienvenidos a Los Otros Datos, iniciamos con el reportaje. En México, la educación sexual es fundamental para empoderar a los jóvenes y prevenir embarazos no planificados. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos significativos. La tasa de embarazo adolescente es alta, situándonos en primer lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En 2019, la tasa promedio de nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años fue de 13.7 en la OCDE, mientras que México ha mantenido una tasa superior a la del promedio de los países miembros. Como contexto, en los últimos 3 trienios, México se ha mantenido con una tasa de embarazo por arriba de 70% de nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. De este grupo de edad, 16% reportó un antecedente de embarazo, y esta proporción aumenta al 39% en aquellas que no asisten a la escuela. La deserción escolar complica aún más la posibilidad de obtener educación en temas de sexualidad y reproducción, aumentando el riesgo de concebir un embarazo a temprana edad. En Quintana Roo, la situación no es ajena a la realidad nacional. La zona norte enfrenta desafíos específicos. La tasa de embarazo en jóvenes sigue siendo un problema relevante. El embarazo es la segunda causa de deserción en la educación media superior. La mayoría de los embarazos ocurren entre los 15 y 19 años, y a pesar de los esfuerzos, aún falta acceso a educación sexual integral y servicios de salud en la entidad. Por ello es crucial fortalecer la educación sexual en las escuelas y comunidades, contar con más programas de prevención, acceso a anticonceptivos y apoyo emocional para los jóvenes, pues la educación sexual es un derecho fundamental. Con información de Teresa Pérez, de Click Noticias. Continuamos en Los Otros Datos. Gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Gracias por acompañarnos a conocer la otra cara de la moneda de diferentes temas. Te invito a que revises toda la galería de programas que tenemos, que hemos abordado
temas de ciberseguridad, madres buscadoras, temas de ecología, el cuidado del agua, que hoy tanto necesitamos aprender a hacerlo. Gracias por estar con nosotros en Los Otros Datos. Déjanos comentarios, dale me gusta y por favor comparte esta información, este proyecto que se hace para que tengas información veraz en este momento a través de la alianza entre Click Noticias, Palco Quintanarroense, Ruptura 360 y por supuesto Veraz Noticias. Vamos a darle la bienvenida a todos los que integran esta mesa y por supuesto a nuestra invitada, Lilian Negrete. Ella es directora del Centro de Integración Juvenil en la ciudad de Cancún. Bienvenida, ¿cómo estás? Y bienvenidos todos. Gracias. Bien, gracias. Papás, ¿cómo abordan el tema de la sexualidad con sus hijos? ¿Ya lo están abordando? ¿A partir de qué edad? ¿Saben cómo hacerlo? Es uno de los grandes dilemas. Entre que los chiquillos preguntan mucho, la tecnología que hoy hace mucho más sencillo que los niños, niñas y adolescentes reciban información distorsionada, sesgada respecto a la sexualidad. Y bueno, por supuesto, el proceso natural, las hormonas, están dejando en un estado de vulnerabilidad a nuestros jóvenes. ¿Cuándo empezar a hablar de sexualidad con los chicos, con los niños y las niñas? El tema de hoy, que para mí resultó muy complicado cuando yo tuve a mis hijos. Mi hijo mayor tiene hoy 30 años, imagínate, hace tanto tiempo, y me resultaba complicado. Mi hija tiene 20 años y me resultó complicado. Yo no me quiero imaginar cómo la están pasando todos esos papás que hoy sus hijos desde los 5, 6, 7 años ya tienen incluso un equipo móvil en sus manos. ¿Cómo empezar a hablar de la sexualidad, no? Y no es para espantar a nadie, pero Quintana Roo lidera la cifra de contagios de enfermedades de transmisión sexual en la península. Así es. Quintana Roo. Y además aquí hay otra nota del 2 de marzo del 2024 que dice: nuevos casos de sífilis y gonorrea han sido detectados en alumnos de preparatorias de Cancún. Apúntelo. Así es. Cuando fue el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 1 de diciembre, tuvimos también aquí la presencia de la experta, la especialista en VIH del IMSS, y justamente nos hablaba, ¿no?, de estas cifras donde pues hemos visto el incremento de enfermedades por transmisión sexual, y eso nos habla de que los chicos se están dejando de usar preservativo, de que no se está difundiendo pues todas las opciones que hay sobre el cuidado al inicio de ya una vida sexual activa, y cómo lo están abordando ustedes desde el Centro de Integración. Y las más comunes, déjame comentar aquí, las más comunes son el herpes genital y la vulvovaginitis. Entonces, indudablemente se deben a causas relacionadas con la falta de uso del condón. Que fíjense que estamos hablando ya de las consecuencias. A mí me gustaría que, para que la gente se quede, si te incomoda el tema, ojo, más tienes que escucharlo. ¿Cuándo y cómo empezar a abordar la sexualidad con los niños? En países como Estados Unidos o del primer mundo, desde el kinder empiezan a enseñarles a conocer sus cuerpos. Porque, ojo, no solo se trata de las enfermedades o los embarazos. Por ejemplo, un tema de abuso sexual. ¿Cómo les enseñas a los chicos que tienen que cuidar su cuerpo? ¿Desde qué momento y cómo empezar este proceso? Lilian, bienvenida. Muchas gracias. Pues, un gusto otra vez estar aquí. ¿Y cómo hacer para hablar de algo que para muchos sigue siendo un tabú? Claro. Y sí, estamos en un momento donde hemos avanzado en muchas cosas, pero son de los temas que todavía nos cuesta trabajo al interior de cómo hablarlo. Hablar de sexualidad es muy sencillo, es empezar desde niños, como bien lo estabas diciendo. La sexualidad se aborda desde que el niño va creciendo y se le enseña desde lo más básico que es las partes de tu cuerpo. Que tienes manos, que tienes brazos, que tienes cara, pero también que tienes las partes íntimas y que tienen nombres, y los nombres tal cual son. No que si el pajarito, que si la papillita, no sé, los nombres que les pongamos no son los adecuados. Tenemos que darle el nombre
como debe de ser, porque Claro. es una forma en que ellos van a conocer normal y naturalmente su cuerpo, pero también algo bien importante, que les ofrecemos la oportunidad también de poder defenderse, porque en el momento en que ellos se conocen, en el momento que pasa algo, también ellos pueden identificar y decir lo que me están haciendo, dónde me tocan o no me tocan. Es precisamente Claro. hablar de esta situación Claro. de abuso sexual para poderlo detectar. Obviamente lo que menos queremos es precisamente que pase algo así. Por eso la importancia de trabajar para prevenir. Y la parte más básica es el conocimiento de tu cuerpo normal con los nombres que deben de tener. Abordar la sexualidad resulta, creo que desde mi perspectiva, un derecho humano. Así es. Tenemos mujeres que a sus 50, 60 años pueden tener enfermedades y ni siquiera saben que las tienen, porque ni siquiera quieren ir a un ginecólogo, porque hay muchos prejuicios respecto a que las vayan a ver. Y es parte, la sexualidad no es el coito. ¿Qué es la educación sexual? ¿Qué abarca? Así es, la sexualidad tiene que ver con cómo tú vives en parte el ser hombre y el ser mujer. Y es desde la construcción de género, desde ahí parte, ¿sí? Y ya de ahí el cómo tú muestras, ¿sí? Cariño o cómo estas muestras de relaciones con los demás, ¿no? Cuando son pequeños, tratamos de enseñarles esto que es básico y también algo importante, ¿a partir de qué edad? La edad en que empezamos sobre todo a hablar de esto es cuando tienen 3, 4 años, y algo también porque es cuando también ellos empiezan a ir a la escuela y empiezan a relacionarse con mucha más gente que está fuera de mi entorno familiar. Y a preguntar. Y ¿no? a Uy, preguntar, preguntan todo. claro, porque además son las etapas donde viene la curiosidad. ¿Por qué él tiene esto? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Y por ¿De qué dónde somos vine? diferentes? Exactamente. Entonces, y esto también es importante de hablar de cómo demostramos amor y cómo demostramos cariño, porque también para el niño puede identificar las maneras adecuadas para mostrarlas y de las cuales también no sean peligrosas o dañinas para él mismo, ¿no? Que son cosas que nosotros ponemos muy en tela, ¿no? Cómo demostrar afecto a través de un beso, a través de un abrazo, pero en qué momentos y de qué forma. Y también cómo enseñarles lo que es algo que los haga sentirse bien y también cuando es algo que no te hace sentir bien, ¿no? Por eso es importante cómo mostramos todo esto. La sexualidad no es solamente el coito, el tener un sexo, por decirlo así, sino la forma como nos vamos relacionando con los demás y también cómo entender esta parte de poder protegernos y que eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Teníamos antes de iniciar el programa un comentario de Janet que decía que pues este tema es responsabilidad de los padres, en efecto, ¿no? Y no que se lo debemos dejar al Estado. Pero sin duda el Estado tiene una gran participación pues a partir de los libros de texto, ¿no? Los libros de texto, que ahora los tan criticados libros de texto, que definitivamente tienen ya una frontera con relación a los anteriores, porque estos sí previenen de enfermedades de transmisión sexual, hablan de la cuestión de los embarazos como no se hablaba antes, y es la aportación de los libros de texto. Sí, el Estado tiene una gran responsabilidad con la educación sexual, porque pues ahí es donde están teniendo contacto nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos con este tipo de temas, ¿no? Independientemente de lo que están viendo por internet o por redes sociales, pues también en la escuela, que es una institución importante en el Estado, pues empieza con este tipo de cosas. Es más, los libros de texto incluso se acortaron. Antes, pues, los temas de educación sexual los veíamos en secundaria, ¿no? Ahora, pues ya se empiezan a ver desde primaria. Entonces, yo creo que también con esta voluntad del Estado hay que ver y hay que darle el tiempo, ¿no? Para que empiece a generar
otras nuevas mentalidades. Ciertamente, como lo vivimos en nuestra época, en la generación X, ¿no? Donde la televisión era el gran enemigo, ¿no? El gran difusor de estas ideas. Ahora es el Internet, ¿no? Nada más cambiamos de plataforma. De plataforma, así es, ¿no? Que lo que dices es bien interesante y ahí es a donde entra el tema de la sociedad, porque si ya en la escuela se está empezando a aterrizar este tema, ojo, no es para darles el permiso o decirles ya tengan sexo, no, es exactamente para que se esperen y entiendan que su cuerpo tiene que llevar un desarrollo, va a ser adecuado a su etapa. Si en casa hay prejuicios, ¿cuánta gente no dijo, mi hijo no va a utilizar? Hay Chihuahua, que consiguió su amparo para que no tuvieran acceso los niños a esa información, dejándolos en completa vulnerabilidad. La problemática precisamente se da en que obviamente va a haber un desarrollo. Todos nos desarrollamos de acorde a la edad que tenemos, ¿sí? Y en cuestión de la sexualidad, le tienes que ir acompañando al niño y a la niña sobre los cambios que van a irse dando. Lo acabas de comentar muy bien. Esta parte de tu cuerpo va a crecer y entonces tienes que irle enseñando los cambios que se van a dar y junto con ello, que también tus sentimientos, tus formas de expresarte y demás también van a ser diferentes, ¿no? No es algo a lo cual somos ajenos, porque además socialmente jugamos mucho con ello. Desde niños, que la novia, que el novio, que te gusta, que no te gusta. Cuando decimos, no, si es mi amiguito, o sea, no tiene por qué buscarme. Entonces, ya los estamos adentrando a este tipo de relaciones y que además lo ven desde papá y mamá cómo se relacionan, ¿sí? Por eso es muy importante ir hablando con ellos conforme la edad y conforme lo que ellos vayan viviendo. Por lo cual, la educación va acompañada y debe de ir también en los libros de texto. Pero obviamente acorde a la edad, acorde a lo que ellos vayan viviendo es lo que se determina que tendrían que estarlo viviendo. Ahora, es una realidad. El Internet, la televisión, las redes van mucho más allá. Y el problema es a lo que están expuestos los niños a ver. ¿Quién los supervisa? ¿Quién los ve? Y eso obviamente va a ir haciendo que el niño tenga más inquietud ante ciertas cosas que va conociendo. Una, y dos, con quiénes ellos se van a ir relacionando. ¿Sí? Por eso es muy importante saber qué es a lo que ellos están exponiendo y que nosotros tengamos la posibilidad de supervisar. Internet tiene infinidad de páginas y hoy incluso en algunos lugares que hemos visto a los niños se les abre las ventanitas, como a nosotros nos abren ventanas, nosotros podemos cerrar, pero los niños no, y se les puede exponer a situaciones que para ellos pueden ser incluso hasta agresivas o para algunos de ellos les mueve más la curiosidad de qué es lo que están viviendo. Por eso es importante. Y fíjate que pues en estos temas es inevitable hablar de la censura, donde se origina la censura de los temas sexuales para la familia, para los niños. Y ahí el gran censor, hay que decirlo, el gran desmotivador ha sido la religión, las religiones, principalmente la religión católica, ¿no? Que, pues, oye, te critica cualquier cosa, no puedes, por ejemplo, en la masturbación, no puedes tocar tu cuerpo, cosas de esa naturaleza, y que hay que abordarlas también con esa apertura. La diversidad sexual. Exacto, con esta apertura. Todas las religiones, ¿no? Exacto. Todas las religiones. O sea, no, yo no conozco una religión que diga, vamos a hablar de sexualidad. Correcto, pero me parece que sí es un tema que debemos abordar porque es la contraparte de lo que estamos analizando. Yo creo... ¿Qué es en dónde se origina esta situación de, si no menosprecio, de dejar a un lado? Es que una cuestión cultural, es una cuestión cultural. Sexual. Yo lo veo así, al menos en nuestro país. Sí, definitivamente viene de, pues, ciertos formas de educación que teníamos y veníamos arrastrando de nuestras generaciones anteriores, donde toda la información obviamente era mucho más limitada, guardada y demás, ¿no? Con los años y conforme hemos venido abriéndonos a otras herramientas con las que nos informamos, pues también creo que la generación de tus papás, de los míos, o yo ya como mamá también me tocó educar a mis hijos de una manera diferente.
que como a lo mejor a mis papás, ¿no? Entonces, sí creo que todo parte en casa. Lo que hablabas tú ahorita de la religión o en el caso del Estado, si bien tanto la cuestión del Estado, de las religiones y de todos los otros segmentos que nos rodean, yo creo que la principal responsabilidad está en casa, empezar desde casa, como bien dicen, a ponerle nombre, así como decimos, tu ojo, también hay que decir tu pene, ¿no? Tu vagina, darle el nombre adecuado y correcto a nuestros órganos sexuales desde el momento en que está el niño en desarrollo, porque pues les vamos poniendo estos pseudonombres donde confundimos al propio menor a la hora de ponerle un calificativo a cualquier, no le decimos al ojo no le cambiamos el nombre, o al brazo, a la mano, o sea, es parte de nuestro cuerpo y verlo de manera natural. Y yo sí creo que el principal trabajo parte obviamente en el primer círculo, que es la familia. A partir de ahí, pues uno va determinando qué parte de la escuela o de la religión también le vas aderezando más contenido a la formación de tus hijos. Entonces creo que es principalmente los padres los que debemos de estar en esta constante capacitación y búsqueda de información de cómo le vamos a comunicar a nuestros hijos pues esta información para Fíjense poder... que me gustaría recordar un caso que fue muy trágico en México, el caso de los Porquis, allá en Veracruz. Jóvenes que violaron, una violación multitudinaria a una menor de edad. Terrible, terrible. Y estas cosas suceden también porque no hay educación sexual. ¿A qué hora jóvenes se desbordan de esa manera? Y es tomar porque quiero tomar. Tiene la UNICEF un dato muy interesante y dice: la educación sexual dota a los niños y jóvenes de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les ayudarán a proteger su salud, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, tomar decisiones responsables y comprender y proteger los derechos de los demás. Y aquí hay que añadir el respeto. Si hay educación sexual, vamos a poder respetar el ejercicio y la libertad de la sexualidad de todas las personas, que aparte es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, porque hay cultura, hay gente que todavía tiene este tema de la homofobia, y, o sea, el tema de la sexualidad es pero tan yo profundo. sí creo que también tiene que ver muchísimo, obviamente, el tema de la pornografía. O sea, los jóvenes se educan a través de la pornografía, se educan sexualmente, esa es su educación sexual, y hoy está obviamente mucho más a la mano que hace 15 años, ¿no? Que antes tenían todavía por pena ir a rentar una película o conseguirla con el amigo, la revista, esto, aquello. Hoy no, hoy con un simple clic, exactamente, y además eran como las cuidadas, ¿no? O sea, muy elegantes. Pero hoy vemos la oferta de la pornografía, todo. Es más, este programa ahorita que estamos en esta situación, estoy con el trauma de que con las palabras que estamos utilizando nos lo van a censurar, como nos pasó con el programa de VIH. El programa de VIH nos costó mucho trabajo poderlo difundir porque solamente las palabras que estábamos mencionando durante el programa, las propias plataformas donde difundimos el programa nos empiezan a limitar. Entonces vamos a estar usando mucho el pip porque en realidad es difícil cuando se trata de hablar de estos temas a la hora de comunicar, pero a la hora de comprar y de adquirir un producto que use estas palabras, pues están a la mano de los jóvenes y de los niños, a pesar de que ya todas las aplicaciones traen su modalidad para poderle poner candados a los hijos en el uso de las plataformas digitales. No todos los papás lo saben usar también, esa es la realidad. Nos hace falta muchísima capacitación para poder explotar las herramientas que hoy tenemos en beneficio de nuestros hijos y en el cuidado. En algún programa también platicábamos del grooming, ¿no? Que tiene que ver también con todas estas situaciones que se dan de casa, de estar pues mandando mensajes a jóvenes, a niños que no saben ni con quién están hablando del otro lado de la computadora o en un videojuego, que ya tienen a sus amigos en el videojuego.
Y entonces todo, yo como mamá dices, cada vez tienes más preocupaciones de con quiénes se relacionan tus hijos, porque se va perdiendo el control de toda, de la tecnología que usan, ¿no? Quizás hay que ver que esto también es de generaciones, ¿no? Y es más, la actual generación pues, ya casi no quieren tener hijos. Ese es un primer distintivo. Que por ahí quiero hacerte una pregunta, Lilian, pues porque tú estás trabajando con jóvenes y con estas nuevas generaciones. Pero antes de hacer la pregunta, precisar una cuestión también que tiene que ver con la industria de la pornografía. Hay un documental interesante en Netflix que precisamente habla de uno de los gigantes de la pornografía, Pornhub, que lo que revela es que básicamente el consumo de la pornografía, como se hacía antes o tradicional, viene disminuyendo a pasos muy agigantados, ¿no? Y precisamente se instalan nuevas formas, ¿no? En las cuales ahora, pues, como hay capacidad de streaming, pues los protagonistas son pues las personas comunes y corrientes. Eso es lo que ha prácticamente perforado a la industria de pornografía, a la poderosa industria de pornografía. Y eso más los algoritmos de los gigantes del internet como Google, que en efecto, pues cuando se hablan palabras como de sexo y eso, pues inmediatamente los algoritmos entran y te bajan los contenidos, ¿no? Que es una defensa también que tenemos para nuestros hijos, por fortuna. Y es curioso porque quienes quieren llegar con mensajes de esta naturaleza de manera negativa, encuentran cómo hacerlo. Sí. Y cuando estamos hablando de educación, de que esta información pueda llegar a los jóvenes, para que tengan la confianza de que pueden acercarse a sus papás o de que hay especialistas como el Centro de Integración Juvenil, pues hay el espacio para que puedan hablar y puedan aprender a cuidarse. Qué preocupante que lo censuren, es una incoherencia. Pues más que censurarlo, creo que el algoritmo está haciendo su función en el sentido de una protección que tiene para distintos públicos, ¿no? Porque recordemos que también el historial de navegación pues es hábito, ¿no? Y entonces pues el algoritmo funciona de esa manera. La pregunta para Lilian es precisamente esta cuestión, viendo todo este cambio en la industria de la pornografía que prácticamente va en declive, ¿no? Con una generación de jóvenes que no quieren tener hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo están viendo desde el Centro de Integración Juvenil? Es decir, el fenómeno ya es tan grave. Digo, se citan datos del INEGI, ¿no? De que sí, Quintana Roo es el primer lugar en embarazos de adolescentes. Pero ¿cómo está funcionando hoy cuando ya los referentes que tenían de consumo estos jóvenes, pues ya no están siendo esos referentes, ¿no? Y que incluso veo los números de embarazos, aunque nos alarman, están disminuyendo, ¿no? En adolescentes, precisamente, pues, motivados por el uso de la tecnología. ¿Cómo lo están viendo desde el Centro de Integración Juvenil? ¿Sí sigue impactando? La generación que ya no quiere tener hijos, pues, obvio, al no querer tener hijos, pues, quizás están usando otros modelos de anticonceptivos que desconocíamos, no sé. ¿Cómo lo están viendo ustedes con estas generaciones, Lilian? Mira, yo creo que todavía incluso hay desinformación como tal. A lo mejor esta decisión de no tener hijos lo estamos viendo ya en chicos más grandes, o sea, cuando estamos hablando ya de la universidad o en este tipo de edades. Pero todavía a nivel de secundaria, en este sentido, es más complicado, es diferente. De hecho, les falta todavía información sobre realmente métodos anticonceptivos o demás, cuando a lo mejor para ellos el que predomina es el uso de la píldora el día siguiente, ¿no? Y que la ven como un anticonceptivo cuando no es un anticonceptivo. Y que cada vez se consume más. Exactamente. Y sí, en este sentido de decir, no quiero embarazarme, que sí lo tienen claro, pero no tener la claridad de qué es lo que pueden utilizar y que no les haga daño, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una oportunidad para trabajar y para poder orientar de manera adecuada. No vamos a parar algo con prohibiciones. Lo que tenemos que hacer es darte la información y dar la información adecuada para protegerte, porque si no, las consecuencias que ya vemos, como lo están hablando, es
o las enfermedades de transmisión sexual que suben, o la probabilidad de un embarazo, ¿sí? Y obviamente la situación que está muy alrededor de ellos, pues es el consumo que están teniendo en excesivo de alcohol o de otro tipo de sustancias, ¿no? Y que se hace un círculo vicioso. Caldo de cultivo ahí. Exactamente, un círculo vicioso que va a generar en ellos pues mayores problemas, ¿no? Deserción en la escuela, desmotivación, problemas en la casa, y que obviamente se desvíen en situaciones que finalmente no son lo que ellos querían. Lo que ellos querían es estar bien con mi amigo o con mi novio o con la persona que me está diciendo que me quiere, ¿sí? Pero no pensando en una consecuencia mayor, ¿no? Porque finalmente vivo la sexualidad como una forma de demostrar cariño y de demostrar amor hacia otra persona, ¿no? No con una intención de una situación de mayor riesgo. ¿Qué tanto está pesando el nivel socioeconómico? Es decir, y sí está demostrado por las estadísticas que tiene el INEGI, que en los núcleos de pobreza, por ejemplo, es donde se están dando pues, la mayoría de embarazos, ¿no? Chicas que quieren además salir del núcleo familiar que es violento, etcétera, y ven el embarazo como una posibilidad, ¿no? Cuando quizás lo que está haciendo es empeorar. Y de hecho, a lo mejor yo no diría solamente del embarazo, sino el simple hecho de relacionarme con alguien para poderme salir de la casa, ¿no? A lo mejor yo no pienso en el embarazo, pienso en tener a alguien con quien estar y salir de una situación que no me gusta, a lo mejor una situación de maltrato, de violencia o de alcoholismo que se esté viviendo en la casa, o del hecho de no me están poniendo la atención que yo quiero, pues si este chico me va a apoyar, pues me voy con él, o con esta chica, porque no forzosamente ahora es él y ella, o sea, puede ser él y él, y entramos ya en otras dinámicas diferentes, ¿no? Que son como las opciones que encuentro para poderme salir. Yo quisiera, dentro de este mismo tema, tus conocimientos, la información que tienes sobre el grado de promiscuidad en las relaciones sexuales entre los jóvenes. ¿Ha aumentado? ¿Se ha estacionado? ¿Ha disminuido la promiscuidad sexual? Es decir, la relación con muchas parejas, tanto de un lado como del otro. ¿Se tiene alguna información sobre eso? Por lo menos nosotros no es un dato que tengamos así certero para poder decir. Porque eso también pasa tiene que ver con las enfermedades. Exactamente, de acuerdo a las estadísticas que nos revelaban, justamente el incremento de contagios de VIH habla de como resultado de una relación sexual sin protección y obviamente de la promiscuidad. Claro, pero lo que sí te puedo decir es, si hay por ejemplo en nuestro caso, si hay un consumo de alcohol o consumo de alguna sustancia, la posibilidad de una promiscuidad y de relacionarme con varias personas y que eleve la tasa de enfermedades de transmisión sexual o incluso de embarazos, sí es un elemento relacionado. Cuando hay una situación así como es el consumo, la posibilidad la eleva. Y estamos en un destino turístico, además. Y donde además la situación de, por ejemplo, de consumos es alto y también de otro tipo de situaciones que se presentan, ¿no? ¿Cuáles son esos otros tipos de situaciones? Me encanta porque dice, de otro tipo de situaciones que... Pues el alza, por ejemplo, de trata de personas, ¿no? Okay. Precisamente como lo decías, estamos en una ciudad donde hay muchos jóvenes y la posibilidad de poderme relacionar con más jóvenes, pues, obviamente se eleva, ¿no? El Spring Break, ¿no? Por ejemplo. Nada más. Y es que la adolescencia, si bien la educación sexual, según la Organización Mundial de la Salud, debería de ser entre los niños a partir de los 5 años en promedio, ya decís tú más, con 3, 5 años, pues cuando entran a la pubertad y a la adolescencia, todos fuimos adolescentes. Se acordarán que es una confusión tremenda. No sabes, no entiendes, no comprendes qué pasa con tu cuerpo, quieres jugar, pero ya quieres hacer cosas de grandes. No sabes cuáles son esas cosas de grandes, pero tú las quieres hacer, ¿no? Y hoy que tienen tanta información, se genera mucho más confusión en ellos y se quedan por eso más vulnerables.
Fíjate que en ese sentido, ahorita me pongo a pensar y hay mucha, el consumo en jóvenes por fiestas y todo es muy alto, ¿no? Y recordaba que ya se han encontrado casos no solamente de secundaria, sino de primaria, de sexto año, donde ya se están relacionando con niños más grandes, con chicos más grandes, ¿no? Y obviamente están mucho más expuestas a este tipo de situaciones cuando no tienen una orientación adecuada, ¿no? Y obviamente el poder ir a la fiesta y todo, y el tener el permiso para ir, pues obviamente hace que la vulnerabilidad crezca y los problemas sean más fuertes. ¿Se ha relajado la educación en las casas, al menos aquí en Cancún, donde ustedes tienen se ha relajado por cuestiones del exceso de trabajo, por cuestiones de la misma sociedad que está muy complicada? ¿Cómo lo perciben ustedes? Creo que el problema yo creo aquí que se da es la comunicación, los tiempos efectivamente que se tengan de convivencia en las familias, y que al final una forma de poder resarcir del papá hacia los hijos es la permisividad de hacer cosas. O sea, si te tengo tanto tiempo encerrado, pues tengo que darte permiso para socializar y para convivir con tus amigos, pero a veces perdemos de vista con quién están, a dónde van, que si realmente están haciendo la supervisión lo que como tal. Exactamente. Y la justificación del adolescente, del joven es que todos van a ir. ¿Cómo no me das chance de ir para que veas que es parte de, ¿no? Entonces, sí hay un problema ahí y yo creo que el problema más grande es el problema de comunicación que existe, porque si tú dejas salir a tu chico, a tu chica, pero estás en comunicación, en supervisión, no habría problema. El problema es cuando no hay esa comunicación, esa supervisión adecuada, y entonces es muy fácil que la situación se te vaya, se te desborde y no te des cuenta. Cuando ya empiezas a darte cuenta es porque ya hay un problema, y ahora es cómo lo resuelvo. Oye, Liliana, antes de que se nos acabe el programa, ¿cuándo es que llegan los papás al Centro de Integración Juvenil? ¿O cuándo es que llegan a solicitar la ayuda? ¿Llegan cuando sus hijos están creciendo y dicen, venimos a que nos ayuden a capacitarnos cómo poder abordar estos temas con nuestros hijos? ¿O llegan ya que tienen el problema encima? Híjole, quisiera yo decir que llegan para prepararse, pero la realidad es que no es así. Cuando llegan con nosotros es porque el problema ya está. Cuando llegan es porque lo detectó la maestra, lo detectó la orientadora, lo detectó alguien más. Y otros tantos porque me di cuenta y entonces vengo a pedir apoyo para solucionar y ver cómo puedo empezar a trabajar con mi joven, con mi adolescente. Se nos ha ido el programa muy rápido. Creo que el tema del acompañamiento de los niños y adolescentes respecto a este conocimiento de su desarrollo corporal, de sus cambios hormonales, da mucho para hablar, pero no para hablar nada más en un programa, sino para que papá vayas y busques quién te acompañe, quién te enseña cómo hacerlo, mamá, para que tengas estas bases para poder dar esa confianza a tus hijos para que te pregunten o se acerquen cuando tienen alguna duda. Llegamos al final y a mí me gustaría que cada uno pues nos diera su conclusión y me gustaría mucho que lo hiciéramos desde esa reflexión de que también fuimos adolescentes. A los papás se nos olvida y desde ahí tal vez tendríamos que empezar a acompañar a nuestros hijos para que sean menos vulnerables en estas épocas en las que hay tanta información a la mano. Augusto. Fíjense que este pasado fin de semana tuve el gusto de conocer a Santiago. Santiago es un padre de familia que perdió a su esposa hace 2 años por una situación de una enfermedad y tiene una hija muy guapa, por cierto, de 16 años. Y curiosamente platicábamos de este tema y él me expresaba su gran preocupación ahora que es papá y mamá simultáneamente por cuestiones de la vida. Me expresaba su enorme preocupación para poder
no sé, no es la palabra dirigir, para encauzar debidamente el comportamiento de su hija en diferentes aspectos, pero necesariamente también relacionado con aspectos de carácter sexual. Él me decía, es que Augusto, de repente llega la niña con una minifalda, que dice es normal, todas las chicas actualmente pues quieren mostrarse, quieren enseñarse y quieren usar ocasionalmente una minifalda. Imagínate cuando le tengo que decir no, porque tengo que hacerlo, me decía. En algún momento está el tema de los permisos, ¿no? El permiso para ir a una fiesta, las famosas fiestas. Y hay fiestas buenas, hay fiestas regulares y hay unas que son una pachanga. Entonces, él me expresaba esa preocupación y me demostraba ese gran sentido de responsabilidad que hace falta, ¿no? Y usted que nos está viendo y escuchando en este momento, creo que Santiago es un buen ejemplo de un padre responsable, de un padre que se preocupa a la hora de dar permisos a sus hijos para saber a dónde ir y a dónde no ir también. Entonces, yo creo que esa es la actitud que debemos adoptar, que creo que debe adoptar un padre, es saber en qué momento decir un sí, pero también saber en qué momento decir un no. Fíjate que creo que esto representa un riesgo para ti y que no se confunda con una falta de amor, sino realmente sea y se entienda la actitud del padre que quiere cuidar a su hija. César, ¿con qué tú trabajas además con jóvenes? ¿Cuál sería tu conclusión de este programa? No, bueno, en el trabajo con jóvenes veo que viene de familias, de familias clásicas, ¿no? No de familias disfuncionales, como lo conocemos en el término de, pues, divorcios, por ejemplo, ¿no? Y además, con mucho gusto veo que en la mayoría de las clases que tengo, el 80% son mujeres, ¿no? Ahora y el 20% son hombres. Entonces, de alguna forma, veo esto que dice Augusto, bueno, pues las chicas se visten de una forma, pero no es más que para ellas sentirse bien. El punto es cómo lo ve la sociedad, una sociedad que no ha aprendido a ver a las mujeres pues como son, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con sus encantos. Con sus encantos, y exactamente, no a desvestirlas, ¿no? Cuando un hombre las está viendo. Entonces, creo que también la parte moralista, ¿no? De la educación de las familias, que tiene que ver sí mucho con religión, ¿no? La religión pues es un atavismo prácticamente, pues porque lo ve de otra naturaleza, ¿no? El sexo es malo, es pecado, etcétera, y eso no ha cambiado en la iglesia. O sea, definitivamente, ¿no? Han cambiado muchas cosas, pero ahí no ha cambiado. Y pues la mayoría de las familias son católicas. Entonces, pues los pobres chicos y las chicas también tienen que bregar con esa parte muy conservadora, ¿no? De si te vistes de minifalda, pues no puedes ir acá o no puedes ir allá. Cuando la chica pues ni siquiera está pensando en otra cosa más que sentirse bien, ¿no? Claro. Ese es por un lado. Por el otro lado, insistir en que sí hay responsabilidad, si los padres tenemos una gran responsabilidad, pero el Estado también tiene otra gran responsabilidad. Los padres pues educamos al igual que la escuela, y la escuela pues tiene un gran papel y protagonista. Ya hablábamos de los libros de texto, ¿no? Que ya empiezan a mencionar las cosas, como dice Neslik, por su nombre. No, nada de que si otros nombres alternativos, ¿no? A los órganos sexuales. Y la parte que tiene que ver con instituciones como la de Lilian, que definitivamente son un oasis de apoyo a los padres que luego no encuentran pues por dónde irse, ¿no? O sea, pues por dónde me voy, tengo un gran problema, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Y las instituciones como el Centro de Integración Juvenil, que hoy existen y han sobrevivido ya creo que vamos para 2 generaciones o una, ¿no? Ya, 4 años. Esta parte que es súper importante, cómo van también evolucionando, ¿no? En este tipo de pues campañas que tienen que hacer, y el apoyo pues es fundamental. Neslik, ¿cuál sería tu conclusión respecto a este tema que, aparte, como madre, pues también te toca entrar? Ya me tocó, ya me tocó y me requete tocó. No, yo con 3 hijos, 2 hombres y una mujer, pues obviamente hubo mucho que aprender, que leer, que capacitarse, que ir y preguntar.
con quienes saben, porque la verdad es que yo sí creo que como papá estamos obligados a buscar las herramientas necesarias para poderles transmitir a nuestros hijos el conocimiento de la mejor manera, donde lo entiendan, lo comprendan, lo asimilen, sin esa cuestión del regaño, de tener que llegar a la consecuencia ya de la represión cuando hicieron las cosas, ¿no? Sino ir con ellos en este acompañamiento de ver las cosas muy natural, que todo es natural, que todo pasa, que cuando empiezan a crecer, empiezan a sentir ciertas cosas, el por qué. Entonces yo lo único que les puedo decir a esas personas que están empezando en esto, yo gracias a Dios ya la brinqué, pero sí buscar la ayuda, siempre acercarse a los expertos, leer, hay mucha información en internet también que podemos utilizar y saber cómo poder transmitir el conocimiento a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ser un difusor en realidad de todos estos temas para poder ayudar a que en esta sociedad pues vayamos evolucionando y creciendo, porque yo sí creo que todos podemos cooperar, ¿no? El principio es en casa, como medios de comunicación o quienes tenemos el privilegio de tener un medio de comunicación, también poder crear estos contenidos para que podamos aportar a que cada vez haya más personas interesadas en mejorar su formación como padre para poder apoyar a pues las próximas generaciones a ser mejor persona. Sí. La educación pues da una mejor sociedad en su contexto general. Lilian, ¿qué mensaje le darías a todos los papás, las mamás y a los jóvenes que nos puedan estar escuchando y que tengan algunas inquietudes respecto a este tema? Claro. Creo que lo he dicho y no me canso de decirlo, ser papá y mamá no es fácil, es una responsabilidad enorme la que tenemos y tampoco estamos obligados a saberlo todo. O sea, tenemos que acompañar a nuestros hijos entrando con este conocimiento de que también nosotros fuimos adolescentes, tuvimos necesidades. Yo creo que hay que escuchar, me tengo que sentar a escuchar, no juzgar, el poder entablar una comunicación, pero también entender en dónde está él, en qué partes está viviendo para saber el contexto de cómo lo está viviendo. Y algo que es muy importante y me gustó esta parte que ahorita comentaron, si no lo sé todo, entonces voy a buscar al especialista, voy a ver en qué me apoyo. Por supuesto. Y también aquí tenemos muchas instancias que además se dedican especialmente a esto. Estamos los centros de integración juvenil, pero también tenemos ETSA, ¿sí? Que también trabaja muy bien con toda la parte de sexualidad y que tenemos grupos que pueden apoyar. Papá, mamá, si no sabes cómo, aquí estamos, te podemos apoyar. Tenemos grupos en internet que también pueden abrir de este tipo de temas. Y jóvenes, pues también del otro lado tenemos que entender que papá y mamá están haciendo lo mejor que pueden. No lo sabe todo, pero también ellos se van a abrir a esta posibilidad de aprender junto con ustedes. Y algo que es importante es abran la posibilidad de comunicación, abran la posibilidad de que se les pueda informar y de que puedan llegar a lugares con nosotros para que puedan tener la mejor información del mundo. Internet está plagado de mucha información. Hay que saber cuál es la información adecuada y la sexualidad es muy bonita, pero hay que saber cómo hacerlo para hacerlo como un derecho que decía Janet, y es un derecho humano al que también podemos accesar. Siempre estamos aprendiendo. Lo que te pregunte tu hijo y te quedes así, es que tampoco lo sabes, también tienes dudas. Así es que hay que ir y abrirnos a aprender nuevas cosas. Yo por la experiencia, no solo con mis hijos, sino con Edli, con mis sobrinos, además ellos te enseñan tanto. Cuando te sientas y te das el permiso de escucharlos, te enseñan tanto de ti y te enseñan tanto de la vida. No te esperes a que ya haya problemas en casa. Si tienes niños pequeños, busca pues las alternativas que ya comentaba Lilian, busca libros, hay libros para que puedas tú abordar estos temas con tus hijos y créeme que de la mano de ellos tú también vas a crecer y personas
de edad ya adulta, a veces resulta que descubren que tampoco sabían nada de su sexualidad. Yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy en Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Ruptura 360 y Palco Quintanarroense. Gracias a Lilian Negrete de los Centros de Integración Juvenil aquí en Cancún por habernos acompañado, y por supuesto gracias a la producción, Isela Serrano, Bruno Tapia, Antonio Sabido, que hacen posible que lleguemos a donde tú nos ves. Por favor, si nos ves en diferido, de todas maneras déjanos comentarios para que sepamos qué temas te gustaría que abordáramos en Los Otros Datos.